Episodio número 3318. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 30 de diciembre. Pablo en Filipos. Avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados. Con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Increíblemente llegamos ya a la mitad de esta semana, y digo la mitad porque a pesar de que es martes, recuerden que estuvimos viendo desde el pasado sábado lo que fue la introducción y propiamente la parte del sábado. También luego estuvimos viendo el domingo Pablo, el prisionero de Jesucristo. Ayer lunes, Pablo encadenado. Y para hoy, Pablo en Filipos. Y solamente restarían miércoles, jueves y viernes para completar precisamente esta semana que se han abordado, o se habrán abordado, mejor dicho, 7 lecciones en total, una por cada día. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y precisamente de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Recuerden que pueden encontrar este y otros programas de alta bendición, de gran calidad, en esperanzatv.net. Esperanzatv.net es la plataforma oficial de la división norteamericana en cuestión de el área hispana, lo que tiene que ver con esos contenidos que no solamente se añaden de la división, siempre les recordamos que es a nivel mundial de todos los adventistas. Eso es una especie de resumen o de enlaces o de conexiones de todo lo mejor que se produce en cualquier parte del mundo a nivel de habla hispana dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto siempre lo mencionamos para que no se les olvide. Esto es un complemento, una ayuda, una guía. Noten que durante cada día lo que se hace es tratar de que usted pueda completar su guía de estudio y que de esa manera pueda ser más interactiva lo que sería la clase cada sábado, o si usted también comparte esta lección con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, en fin, con cualquier persona que usted pueda impactar, que de esa manera usted tenga una solidez aún mayor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, y sé tú el maestro, para que cada uno de nosotros como alumnos podamos extraer el máximo de tu palabra. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos y también para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros compañeros de trabajo, en fin, para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo en Filipos. Durante el segundo viaje misionero de Pablo,
poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar su labor en Asia Menor. Y me gusta mucho esta idea que se encuentra en Hechos capítulo 16 y el versículo 6. Así que vayamos a Hechos capítulo 16 y el versículo 6. Noten lo que dice acerca de cómo el Espíritu le impidió continuar ese viaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16 y el versículo 6. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo, que es una persona, que es Dios, le dice a Pablo y le dice a todo el equipo misionero que no vayan ahí. Y es así como el Espíritu Santo trabaja. Él dirige. Él es el que dice qué es lo que se va a hacer y cómo es que se debe hacer, siempre y cuando le permitamos que Él nos hable. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba, en Hechos capítulo 16, versículo 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Oigan bien, en una visión, eso sigue siendo el Espíritu Santo, que utilizó en este caso la forma de un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Oigan bien qué tan lejos llegó Pablo, hasta el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural vinimos en Hechos capítulo 16, versículo 11, se dirigieron a Filipos. O sea, luego de que iban a Macedonia, entonces finalmente llegan a Filipos. En su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de Lux Italicum, es decir, derecho italiano, el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención de impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de captación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. No es menos cierto entonces que el Espíritu los dirigió hasta allá porque obviamente podían encontrar en estas ciudades nada más y nada menos ciudadanos en ese sentido de primera categoría para el Imperio Romano y podían de esa manera predicar aún más efectivamente el Evangelio. También era una parada importante en la vía Egnatia, la principal ruta terrestre que conectaba Roma con Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el Evangelio a muchas otras ciudades cercanas, como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Todo esto lo dice Hechos capítulo 17, versículos 1 y 10. Yo creo que tenemos todavía un poco de tiempo. Podemos aprovechar y leer estos textos para que ustedes vean cómo la iglesia de Filipos se extendió a todas esas ciudades. Noten lo que dice Hechos capítulo 17 y el versículo 1. Pasando por
Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y el versículo 10 del mismo capítulo 17 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Cuando aquí se dice la sinagoga de los judíos, vamos a aclarar que tiene que ver con los cristianos, porque para ese tiempo los cristianos eran en ese sentido un número bien grande y estaban precisamente conformadas por cristianos, muchos de ellos judíos, pero la principal fuente de ellos es que eran cristianos que habían ido a predicar a todas esas ciudades desde Filipos. Curiosamente, la lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, como demuestra el predominio de inscripciones en dicha lengua. En Filipenses 4:15, Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina. ¿Qué palabra es esa? Filipesioi, al parecer en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua del mercado y de los pueblos y las ciudades de los alrededores, así como el medio de difusión del Evangelio. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se unieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron. Como mujer de negocios vendía púrpura, y es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos para el ministerio de Pablo. Cabe destacar que lo mismo pasaba en el tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio, a saber que muchas mujeres costeaban el ministerio, porque los apóstoles estaban dedicados a tiempo completo a predicar el evangelio, mientras que estas mujeres donaban el dinero para ellos, obviamente, moverse y para llegar a más lugares. Lo mismo pasaba aquí con Pablo, como esta mujer llamada Lidia estaba en ese sentido siendo uno de los principales apoyos financieros para el ministerio de Pablo. El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la conversión de otra familia, la del carcelero. Recuerdo siempre este hecho porque fue ahí donde este carcelero iba a aniquilarse cuando oraron y cantaron y se abrieron las celdas, y como era lo normal, si ellos se escapaban, el carcelero tenía que morir, y morir de una manera terrible, porque esa era la paga de los soldados romanos. Pero este hombre se le advirtió, Pablo y los demás le dijeron: no te hagas daño, no te mates, porque ninguno de nosotros se ha escapado. Y es así entonces como llega la familia completa del carcelero. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea la persecución, puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Así como lo oyen, la persecución no siempre es solamente negativa, tiene un lado positivo. ¿Qué tiene de positivo? Que si no viene muchas veces, los cristianos se quedan en un solo lugar y no expanden el Evangelio. Eso tuvo que pasar en Jerusalén, porque los cristianos solamente querían quedarse ahí, y vino la persecución y empezó el Evangelio a ser predicado al mundo. Lo mismo ha de acontecer hoy. Nosotros estamos muy cómodos, muy relax en nuestras iglesias, mientras el mundo perece por el pecado. Nosotros, de alguna manera, tenemos que experimentar esto
para que el evangelio sea predicado. Así que no quisiéramos, ¿verdad?, que tenga que ser en ese sentido por las malas. Una frase bien famosa es la que se dice en estos casos, que uno va a tener que correr cuando podría haber caminado. Algo así es que dice la frase, porque realmente esto es lo que sucede cuando las personas estamos muy tranquilas, muy cómodas, pero realmente tendremos que acelerar en el momento preciso. A continuación se nos invita a leer Hechos capítulo 9 y el versículo 16 para responder a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras? Y sería mejor leer todo el contexto, no solamente el versículo 16, sino desde el 15 hasta el 19. Así que acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Hechos, el capítulo 9, los versículos del 15 al 19. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí está lo que dice Hechos capítulo 9, los versículos del 15 al 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras? Aquí escribí. Aquí nos damos cuenta que esto fue apenas en el inicio del ministerio, cuando, según lo muestra el inicio del capítulo 9, era Saulo el perseguidor, quien llegó a ser Pablo el perseguido. Esto nos ayuda a entender que la misión y el llamado de Dios no siempre está lleno de rosas. Por medio de esas espinas, Dios ha de glorificarse. Y para nosotros debería ser un honor y un gran privilegio ser partícipes de los padecimientos que sean necesarios por causa de su nombre. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que esa esposa o ese esposo que no te comprende, que no te ayuda en tu camino hacia el cielo, que te hace la vida imposible en el Evangelio, es insignificante a lo que hay que padecer por causa del nombre de Dios. Ese hijo o esa hija que te saca canas verdes, como dicen, es un padecimiento que el enemigo te manda por causa del Evangelio. Porque el enemigo no ataca a los que no, o sea, a los que están con él, a los que ya están perdidos. Él ataca a los que estamos en el Evangelio, a los que queremos hacer las cosas bien. Ese jefe de trabajo o esos compañeros que te critican o que te persiguen son los romanos modernos que te quieren destruir. Pero en el nombre de Jesús, todo eso pasará y tu nombre permanecerá en el libro de la vida si te mantienes firmes. Sin importar lo que tengas que padecer, mantén el alto en el nombre de Jesús y verás su gloria obrando en tu vida. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Pablo en Filipos pudo desarrollar un ministerio maravilloso, donde Lidia, una mujer, era posiblemente una de las que más aportaba en la causa del evangelio, en la expansión del evangelio, pero también habían muchos cristianos en diferentes ciudades que fueron entonces predicados, fueron impactados con el evangelio originalmente, con todos los hermanos y los grupos misioneros que salieron desde Filipos. Vimos que era una ciudad importantísima en el tiempo en el que se desarrolló este ministerio, ya que era una de las ciudades que tenían el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad, el derecho italiano. Y entendimos de esa manera cómo Pablo, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es llamado a padecer por causa del nombre del evangelio, del nombre de Dios, y éste lo hacía de buena gana, sabiendo que lo hacía por amor al Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer cada día lecciones importantes como esta que hemos extraído. Ayúdanos a vivir lo que predicamos, a que no tengamos que esperar a una persecución para predicar tu evangelio, que lo hagamos ahora en tiempos de paz y no en tiempos de guerra solamente. Ayúdanos, oh Dios, para que cada día más podamos tener una fe firme, que sin importar lo que venga, lo que acontezca, las persecuciones que recibamos por causa de tu nombre, ayúdanos a serte fieles, aunque se desplomen los cielos, que podamos de esa manera traer honor a tu causa y que cada uno de nosotros sea un testimonio vivo del poder obrando en nuestras vidas. Tu poder, oh Dios, favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana, miércoles 31 de diciembre, Pablo y Colosas, avanzando en el marco de esta lección número 1, perseguidos pero no desamparados, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al número +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.